Si los inyectores se encontraran goteando, antes de reemplazarlos, se recomienda llevar a cabo un ajuste en la mezcla del sistema SIS. Para ello, usted deberá utilizar una llave Allen wrench de tipo mango largo para tener mayor acceso o mejor acceso con el tornillo del ajuste de la mezcla, que se localiza en medio entre el distribuidor de combustible y el plato sensor. De tal manera que en medio encontrará un orificio. Introduciendo una llave Allen wrench de cabo largo, usted puede girar un tornillo en el interior, el cual regula la descarga de combustible. Antes de reemplazar los inyectores, como se dijo, primeramente debemos de realizar un ajuste preliminar al tornillo del ajuste de la mezcla o CO. Activada la bomba de combustible, observamos el liqueo de combustible por los inyectores. Esta fuga de combustible por los inyectores ahogarían a los cilindros de combustible o inundarían de combustible a los cilindros. Es entonces necesario ajustar el tornillo que se encuentra localizado en medio del distribuidor y del plato sensor hasta eliminar el goteo de combustible. Bien, si ya corregimos el goteo de los inyectores por medio del tornillo de la mezcla o CO, también nos va a servir para que a la hora de colocar los inyectores en la cabeza de los cilindros, estos salen a presión debido a contar con un sello o hule que los detiene dentro de la recámara. Salen a presión y asimismo entran a presión dentro de la cabeza del cilindro. Al desmontarse los 4 inyectores, colocándolos sobre alguna charola o una pana para observar si estos gotean, activada la bomba, deben de eliminar el goteo. Si usted no puede eliminar el goteo por medio del tornillo de la mezcla o ajuste del CO, es entonces cuando es necesario reemplazar los inyectores. Bien, veamos ahora en un vehículo que cuenta con el sistema SIS los mismos ejemplos o las mismas prácticas o pruebas que hemos realizado en un tablero para hacer más amena la clase y bien usted pueda conocer las componentes que forman al sistema. Algunas de ellas no podemos observarlas dentro del vehículo debido a su posición, como por ejemplo la bomba de combustible. Y aunque sabemos que la bomba de combustible se encuentra en la parte trasera del automóvil, junto al tanque de combustible en la parte de afuera. Asimismo, el acumulador de combustible también se encuentra en la parte trasera del automóvil, junto a la bomba de combustible. Lo que tenemos ya directamente en el automóvil, en el compartimiento del motor, empieza desde el filtro de combustible, el distribuidor, la unidad de control de la mezcla, su filtro de aire, la cubierta del plato sensor y une con el múltiple de admisión. En el múltiple de admisión vamos a encontrar la válvula de arranque en frío y la válvula auxiliar de aire. Vamos a encontrar localizados los 4 inyectores en dirección de cada uno de los cilindros del motor. A un costado del motor vamos a encontrar al warm-up regulator o regulador de la presión de control, y en la conexión de agua del termostato o en la cabeza de los cilindros haciendo contacto con el líquido de enfriamiento agua, vamos a encontrar el thermotime switch. Estas componentes son las que forman el sistema de inyección continua. Ahora veamos cómo se realizan las pruebas directamente en el automóvil, desde activando primeramente el circuito de seguridad de la bomba. Debemos entonces localizar el relay de la bomba para realizar dicho puente que la hará trabajar en forma directa únicamente haciendo contacto con la llave del encendido para realizar el resto de las pruebas en el compartimiento del motor. Para activar el circuito de seguridad de la bomba de combustible es necesario utilizar un probador de corriente o tester light, conectarlo en una parte metálica en cualquier componente que esté a tierra.
Ahora debemos localizar el relay de la bomba de combustible. Este relay se puede identificar por contar con un fusible. Este fusible de seguridad del relay de la bomba identifica que este relay pertenece al de la bomba, debido a encontrarse también otra cantidad de relay que son para otras funciones. Desmontando el relay de la bomba de combustible, debemos verificar por medio del probador de corriente cuál de las terminales en el soporte del relay cuentan con corriente. Una de las terminales cuenta con corriente directa. Lo que yo necesito hacer para que usted aprenda de igual forma es colocar el ignition switch o llave de encendido en posición abierta o on. Al poner el switch on, verifico si otra corriente aparece en el soporte del relay, además de la que ya teníamos en forma directa. Entonces tenemos 1, 2, 3. Antes de abrir la llave de encendido únicamente había una y ahora tenemos 3. Eso quiere decir que 2 de ellas aparecieron en forma con la llave de ignición al colocar la llave de ignición on y una directa. Ya sabemos cuáles son las terminales que activan la llave de ignición y cuál es la que opera en forma directa. Entonces, utilizando un puente en forma de U, o un alambre en forma de U, hacemos contacto uno de los terminales que trajo corriente, uno de los terminales que trae corriente cuando se abre la llave de encendido. Esta que tiene corriente al abrir la llave del encendido, debemos colocarla en la que pertenece al terminal de la bomba de combustible. La terminal de la bomba de combustible la localizamos y observamos y escuchamos el zumbido en la parte trasera del automóvil, donde se puede apreciar que la bomba se encuentra trabajando. La corriente que apareció en la terminal del soporte del relay al colocar la llave del encendido on, la transmitimos por medio de este puente a la terminal que hace contacto con la terminal de la bomba. De esta manera nosotros podemos controlar por medio de la llave del encendido la operación de la bomba a la hora de realizar las pruebas en el sistema. Con el switch off desaparece la corriente y con el switch on aparece la corriente que hace trabajar la bomba de combustible. Esta forma de activar al circuito de seguridad nos facilita que por medio de la llave del encendido nosotros podemos activar la bomba las veces que querramos sin necesidad de estar desmontando el puente que se realizó en el soporte del relay a la hora de querer realizar las pruebas que ya hemos mencionado, que son la prueba de caudal de la bomba de combustible, la prueba de presión del sistema, la prueba de presión de control en frío, presión de control en caliente, la descarga de la válvula de arranque en frío, la prueba de volumen de los inyectores. Todo lo concerniente al combustible y sus presiones es necesario realizarlas cuando se activa el circuito de seguridad de la bomba de combustible. Ya que controlamos la bomba por medio de este puente que se ha realizado y la llave del encendido, podemos llevar a cabo entonces el resto de las pruebas en el compartimiento del motor. Veamos. Realicemos ahora las pruebas en el interior del motor para saber cuál es la condición del sistema SIS en este automóvil. Recuerde que el haber hecho el puente en el soporte del relay de la bomba de combustible era con el fin de que únicamente
poniendo la llave abierta o cerrada, la bomba se active y se desactive. Ya no hay necesidad entonces de ponerla a trabajar en forma directa con un alambre hasta donde está localizada la bomba de combustible. Esto nos facilita realizar las pruebas en el sistema SIS. Reconozcamos partes que en el tablero que les he demostrado son exactamente las mismas, pero estas ya directamente en un automóvil de fabricación Volkswagen, y como dije anteriormente, muchos de los automóviles que utilizan este sistema, como por ejemplo el Volvo, el Saab, el Mercedes-Benz, el BMW, el Rabbit, el Scirocco, el Dacia Volkswagen, entre otros. Bien, lo que usted necesita primero es reconocer a la hora de abrir el cofre del motor qué sistema de inyección de combustible cuenta el motor. Primero, a la hora que usted localice el distribuidor de combustible con una línea para cada uno de los inyectores o cada uno de los cilindros del motor, usted deberá de referirse al sistema SIS. El sistema SIS o sistema de inyección continua es de la fabricación alemana, como en una de las cubiertas del plato sensor podemos observar que dice Made in Germany o West Germany. Entonces, el plato sensor se encuentra cubierto por medio de este hule protector, el cual comunica por medio de un conducto al múltiple de admisión. El múltiple de admisión únicamente permite el ingreso de aire dentro de él a la hora de que se abre el plato del acelerador o cuando aceleramos el plato del acelerador. Cuando aceleramos el pedal podemos observar que este se mueve y luego estamos permitiendo entrar una cantidad de aire hacia el interior del múltiple que hace que el plato sensor se levante. Al levantarse el plato sensor, automáticamente se levanta un perno localizado en el centro del distribuidor de combustible. Este perno, al levantarse, permite la salida de combustible por las 4 líneas que van directamente hacia los 4 inyectores. Luego, las presiones en el sistema, primeramente la presión del sistema y luego la presión de control. Para comprobar dichas presiones es necesario conectar un fuel gauge o probador de combustible. Recuerde que el probador de combustible es de vital importancia su colocación. La válvula de paso que nos va a comandar las 2 presiones de sistema y de control debe quedar en dirección de la línea que se desconectó, la cual es la que recibe la presión de combustible, el warm-up regulator, localizado en el bloque del motor. La otra de las líneas al centro en el perno del distribuidor. Bien, cuando la presión del sistema es medida, la válvula de paso debe encontrarse cerrada. Y únicamente poniendo el ignition switch on podemos observar la presión del sistema. Veamos. Con la llave o la válvula de paso cerrada en el fuel gauge, procedemos a colocar el switch on o interruptor de encendido abierto y podemos observar 3.7, 3.8 bar, que significa que la presión del sistema se encuentra muy baja. Para lograr un aumento en la presión del sistema, recuerde que se necesita colocarle shims al tornillo del regulador de la presión del sistema. Si le colocamos shims, aumentamos la presión. Y si desmontamos shims o alzas del tornillo del regulador de la presión del sistema, bajamos la presión. Luego procedemos a abrir la válvula de paso. Al abrir la válvula de paso, estamos midiendo la presión de control en caliente. La presión de control en caliente nos está marcando 3.5 bar. Perdón, la presión de control en frío, debido a que el motor se ha encontrado frío por mucho tiempo o sin funcionamiento.
Entonces tenemos una presión de control en frío demasiado alta, porque recuérdese que no debe de sobrepasar 2 bar, porque normal es de 1 a 2 o 2.5 bar máximo cuando se realiza la prueba de presión de control en frío. Luego procedemos a conectar el conector eléctrico del warm-up regulator o regulador de la presión de control. Si en frío la presión que se obtuvo de control era incorrecta, ya es definitivo el reemplazo del regulador de la presión de control o warm-up regulator. Ahora, calentando el warm-up regulator por medio de la corriente que recibe de la conexión eléctrica, si obtenemos un aumento, no debe de ser mayor de 3.8 bar o 4 bar máximos. Estos son especificaciones generales que usted puede utilizar para generalizarlos en los sistemas, en excepción del Mercedes-Benz, debido a que el Mercedes-Benz cuenta con de 6 y 8 cilindros los motores y las presiones se requieren más altas. Por ejemplo, la presión del sistema generalmente para los vehículos de 4 cilindros es de 4.5 a 5.2 bar, pero para el Mercedes-Benz es de 5.2 a 5.5 bar, o sea, es mayor. Lo mismo sucede con la presión de control. Para en frío, la presión de control en frío, se van a requerir de 2.5 bar, y para la presión de control en caliente se van a requerir de 4.5 bar. Podemos dar el diagnóstico acertadamente de este vehículo de igual forma como usted lo puede hacer en los vehículos que repara o diagnostica. Si cerrada la válvula de paso obtuvimos una presión menos de 4.5, esto significa que requiere de ajuste. Colocarle shims al tornillo del regulador de la presión para corregirla. Luego, cuando abrimos la válvula de paso para medir la presión de control en frío, era muy alta y no debe de ser máximo de 2 o 2.5 bar. Y luego, cuando esperamos que calentara el regulador de la presión de control, al conectar el warm-up regulator, el aumento no fue excesivo. Dentro de lo especificado 3.4, 3.8, podemos decir que se encontraba bien la presión de control en caliente, pero se encuentra mal la presión de control en frío. Entonces, es definitivo el reemplazo del regulador de la presión de control o warm-up regulator. Bien, ya que reemplazamos estas componentes, podemos proceder a seguir con el resto de las pruebas. Es importante que la presión se conserve en el sistema. Por lo consiguiente, apagada la llave del encendido, debemos de mantener el manómetro en observación. Esto significa que la presión de reposo, la que se encuentra acumulada en el sistema, no se debe de perder, porque esto afectaría principalmente los arranques del motor cuando se encuentra caliente. Entonces, para que tengamos una base de la información que se necesita para la prueba de reposo o prueba de presión de reposo, depende de dos cosas. En 10 minutos debe bajar no más de 2 bar. En 20 minutos no debe bajar más de 1.5 bar. Si esas lecturas se conservan en el manómetro, entonces ya no se va a ir a cero la presión de reposo y podemos estar tranquilos que esta presión de reposo se va a mantener acumulada en el sistema. La presión de reposo, si se elimina, como dije anteriormente, también se elimina los arranques principalmente cuando el motor está caliente. Pero hablemos de los arranques cuando el motor está frío. Es necesario que nosotros localicemos en el motor el thermotime switch y la válvula de arranque en frío. Como dije anteriormente, el thermotime switch controla la operación de la válvula de arranque en frío. Lo que necesitamos hacer entonces es desconectar el conector de la válvula de arranque en frío y conectar una lámpara de prueba o inyector tester light en el conector y proceder a darle arranque al motor. Para probar
únicamente la descarga por medio de la luz, es necesario que desconectemos el cable de alta tensión de la bobina de encendido para evitar que el motor encienda. Pero por favor, tome las precauciones necesarias debido a que se está trabajando con combustible y este alto voltaje podría encender. Debemos de retirarlo del combustible o de las componentes donde haya humedad de combustible y colocarlo en una parte metálica o a tierra para que se descargue a tierra el voltaje y no haya ningún peligro. Nos aseguramos, si el vehículo es estándar, que se encuentre en neutro y luego, o si es automático, que se encuentre en parking, y procedemos a darle arranque al motor en forma constante para saber cuánto tiempo demoró el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío. Hay que tomar en cuenta que si esta válvula de arranque en frío no descarga, el arranque en el motor cuando está frío es muy difícil debido a que no hay inyección de combustible adicional dentro del múltiple de admisión. Bien, otra prueba que les he dado a conocer es la de la válvula auxiliar de aire. Cuando el motor enciende, este se encuentra acelerado porque está dejando pasar aire adicional al múltiple de admisión, pero gradualmente va calentando y de esta manera las revoluciones del motor van disminuyendo. El mayor problema de esta válvula es cuando no se lleva a cabo esa función, o bien cuando no desacelera. Enciende acelerado y así permanece siempre. Antes de ajustar el tornillo de las revoluciones por minuto del motor, utilizando unas pinzas, podemos estrangular, o sea, apretar la manguera que permite la entrada de aire por la válvula auxiliar. Si las revoluciones por minuto bajan a la hora de apretar esta manguera, quiere decir entonces que cuando el motor ya calentó, la válvula no cerró y es entonces cuando debe de reemplazarla. Ahora, déjeme darle a conocer dónde se encuentran los dos ajustes principales en el sistema SIS. Uno es el de la mezcla y el otro el de las revoluciones por minuto del motor. Ya realizada la prueba de arranque para la válvula de arranque en frío, procedemos nuevamente a conectar el cable de alta tensión de la bobina al centro de la tapa del distribuidor. Pero recuerde, este cable, si hace contacto una de las chispas que descarga con cualquier humedad de combustible que haya, debido a que usted debía haber conectado el fuel gauge y desconectó una de las líneas de combustible, y esta humedad que pudo haber quedado en cualquiera de las componentes, una chispa descargada de esta alta tensión por la bobina podría encenderlo. Tome las precauciones necesarias para que esto no suceda. Aleje el cable de alta tensión de la bobina lejos de donde haya humedad de combustible a la hora de realizar la prueba de arranque. Le digo de arranque porque cuando se prueba con la lámpara de prueba, la corriente que llega al cold start valve o válvula de arranque en frío, dándole starter al motor, significa que el cierre de circuito del thermotime switch se produjo únicamente con el arranque, o bien puede producirse cuando se coloca el switch on, pero en la mayoría de los casos, por contarse con un circuito de seguridad de la bomba de combustible, únicamente se realiza este circuito cuando se le da arranque al motor. Como dije anteriormente, dos pruebas más acerca de los ajustes importantes en el motor son el de las revoluciones por minuto. ¿Cómo localizar el tornillo de las revoluciones por minuto? Primeramente, localice dónde se encuentra el mecanismo del acelerador. Acelerándolo, podemos darnos cuenta que este es el mecanismo del acelerador y aquí se encuentran los platos del estrangulador. Pues estos platos del estrangulador son los que permiten el ingreso o la entrada del aire al múltiple de admisión. Entonces, en dirección de dicho mecanismo, en la parte trasera del
múltiple de admisión, tenemos un tornillo. Este tornillo sirve para aumentarlo o disminuir la velocidad del motor. Si se encuentra muy bajo de velocidad del motor, debemos de desenroscar este tornillo, o sea, sacarlo más para permitir entrar más aire y aumentar las revoluciones. Y si está muy acelerado, debemos de cerrar este tornillo, apretarlo para disminuir las revoluciones. Y otro de los ajustes en el sistema SIS se encuentran en la unidad de control de la mezcla. Si este es el distribuidor de combustible y esta es la cubierta del plato sensor, en medio se encuentra un orificio donde podemos hacer acceso a un tornillo. Este tornillo es el de la mezcla. Podemos controlar entonces la descarga de combustible por los inyectores, pero en velocidad de marcha mínima. Vamos a poner en funcionamiento el motor y vamos a observar qué cambios produce el ajuste en el tornillo de control de mezcla. Arráncalo. O bien no sale nada o poco por los inyectores, o sale mucho combustible por los inyectores al grado de ahogarlo o de desestabilizarlo o apagarlo. Ya que se encuentra ajustado el motor hasta alcanzar una estabilidad, podemos llevar a cabo el ajuste en las revoluciones por minuto. El ajuste en las revoluciones por minuto, como dije anteriormente, se realizan en el tornillo de las revoluciones por minuto. Si lo cerramos, este tornillo, bajan las revoluciones, y si lo abrimos, suben las revoluciones. Al cerrar el tornillo, podemos observar en el motor una caída de RPM o una disminución en las RPM. Y si lo abrimos, aumentamos las revoluciones por minuto. Para tener mejor acceso a él, utilizando una llave 7 o una llave 8 milímetros, también se puede hacer contacto con el tornillo de las revoluciones. Al abrirlo, el motor alcanza nuevamente las revoluciones por minuto que se permiten en marcha mínima por el fabricante. En conclusión, el sistema SIS es de fácil manejo si usted reconoce cada una de sus componentes y si lleva a cabo en este orden que se le ha dado a conocer cada una de las pruebas en el sistema. Recuerde, para poder realizar pruebas en el sistema SIS es necesario que se active el circuito de seguridad de la bomba de combustible. Circuito de seguridad significa que cuando usted coloca el switch on o abre la llave, la bomba no trabaja. Esta bomba trabaja únicamente si usted le da arranque al motor, porque esta señal de arranque en el motor magnetiza al relay de la bomba, enviándole corriente para que ésta siga funcionando. Si no hay arranque en el motor, no hay funcionamiento de la bomba. Por eso es de que fue necesario llevar a cabo un puente en el soporte del relay para activar a la bomba por medio de la llave del encendido. Luego de activado el circuito de la bomba, es necesario que se realice la prueba de caudal de la bomba de combustible. Luego de la prueba de caudal de combustible, colocar el fuel gauge en el sistema SIS, tomando en cuenta la posición de la válvula de paso, la cual le va a servir para realizar posteriormente la presión del sistema, la prueba de presión del sistema, la cual deberá hacerse con la válvula de paso cerrada. Y recuerde también que si ésta se encuentra abajo o arriba de lo especificado, usted la puede ajustar por medio de shims o lainas o roldanas. Estas roldanitas tienen diferentes diámetros o grosores, de tal manera que usted puede colocar una para aumentar presión o desmontar una para bajar presión. Luego
sigue la presión de control, la cual deberá iniciarse realizando la prueba de presión de control en frío y luego la presión de control en caliente. Si cualquiera de estas dos presiones, en frío o en caliente, fueran incorrectas, debe de reemplazarse el regulador de la presión de control. Ya reemplazado este regulador de presión de control, proceda a chequear el sistema de arranque en frío. Primero, al thermotime switch, que trabaja en conjunto con la válvula de arranque en frío. Coloque un probador de corriente en el conector de la válvula de arranque en frío y, estando frío el motor, proceda a darle arranque. Si esta luz no enciende, significa que el interruptor de tiempo térmico se encuentra defectuoso. Si la luz se enciende, usted debe de desmontar la válvula de arranque en frío y observarla en su descarga, colocándole corriente directa o bien utilizando un probador de inyectores electrónicos para verificar su pulverización. Luego, asegúrese que la válvula auxiliar de aire se encuentre abierta únicamente cuando el motor está frío y que se cierre gradualmente como el tiempo que vaya calentando el motor. Ya calienta el motor, esta válvula debe de encontrarse totalmente cerrada. Para que esto suceda, asegúrese de que el conector eléctrico de la válvula auxiliar de aire cuente con corriente constante desde que usted enciende el motor hasta que lo apaga. Luego, desmonte los inyectores, los cuales únicamente salen a presión de la cabeza de los cilindros o, en algunos pocos casos, van a encontrarse atornillados por medio de un tornillo que lo detiene o lo apresiona dentro de la cabeza del cilindro. Colóquelos sobre un recipiente, active la bomba de combustible y levante el plato sensor. Al levantar el plato sensor, usted va a observar la descarga de combustible de los inyectores. Si la descarga no es uniforme o si no es pareja, o unos descargan más que otros, o unos gotean, o unos están descentrados o no están pulverizando el combustible, reemplácelos. Luego de chequeado los inyectores, luego proceda a encender el motor y a ajustar los dos ajustes básicos en el sistema SIS, que son las revoluciones por minuto del motor y el ajuste de la mezcla o CO en la unidad de control de la mezcla. Bien, cualquier problema que usted tenga en su vehículo, no importa la marca o el fabricante o cuántos cilindros sea el motor, cualquiera de los problemas se soluciona llevando a cabo esta secuencia de pruebas que yo le he dado a conocer. Llévelas a cabo una por una de la forma indicada y los problemas en el sistema serán solucionados. Realicemos una prueba en los inyectores de combustible. Para poder realizar la prueba de volumen de los inyectores, es necesario que se encuentre activado el circuito de seguridad de la bomba para que esta bomba opere en forma directa al abrir la llave del encendido. Y luego desmontar los inyectores, los cuales salen a presión de la cabeza de los cilindros. Utilizando unas pinzas podemos detenerlos y haciéndole una ligera presión desmontamos cada uno de ellos. De igual manera se deberán colocar. Desmontados los inyectores de la cabeza de los cilindros, los colocamos en un recipiente para observar su descarga. Luego procedemos a activar la bomba de combustible. Falta un inyector. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos a tratar de sacarlo de acá para colocarlo en el recipiente. Bien.
Activemos la bomba de combustible, por favor. Ya activada la bomba de combustible, utilizando un imán, accionamos al plato sensor. El plato sensor, al levantarse, automáticamente levantará al perno de control que se encuentra localizado en el centro del distribuidor. Al activar al plato sensor, podemos observar la descarga de los inyectores. Esta prueba nos está dando a conocer que de los 4 inyectores, 3 están descargando correctamente, como lo es el número 4, el número 4 no descarga ni el número 2, únicamente descarga el número 1 y el número 3. Veamos. El número 1 y el número 3. Esto significa que 2 de los inyectores no descargan y por lo consiguiente 2 de los cilindros no deben estar trabajando. Si estos 2 cilindros no trabajan, lógico es que se obtenga una pérdida de potencia en el motor, debido a encontrarse únicamente trabajando con 2 cilindros en vez de trabajar con los 4 cilindros. La prueba de volumen de los inyectores nos ayuda a que podamos saber exactamente la condición del funcionamiento del cilindro del motor. Porque recuerde, para que usted obtenga un buen funcionamiento en su motor, o una buena potencia en el motor, o una buena estabilidad en el motor, es necesario que el motor cuente con buena compresión en cada uno de los cilindros, así como buena corriente en cada una de las bujías y, por último, buena descarga de combustible por parte de cada uno de los inyectores. En este caso, 2 de los cilindros no trabajan, por lo consiguiente deberán ser reemplazados para solucionarles el problema. La operación del sistema SIS para producir la descarga de combustible por los inyectores depende del accionamiento del plato del estrangulador para permitir el ingreso del aire al múltiple de admisión que permita levantar al plato sensor. Accionando el pedal del acelerador, la misma forma como el mecanismo se abre, de igual manera es levantado el plato sensor. Cuando se desacelera, disminuye. Acelerado totalmente, el plato sensor se encuentra levantado en su máxima posición y luego, a la hora de desacelerar el motor, el plato sensor regresa a su posición de descanso. Acelerándolo nuevamente, sube el plato sensor y desacelerándolo, baja. Cuando nosotros aceleramos repentinamente para aumentar de velocidad, entonces el plato produce un aumento instantáneo, tan instantáneo como el movimiento del plato del estrangulador. Cuando se abre el plato del estrangulador, el aire que entra por el pasaje hacia el múltiple de admisión levanta al plato sensor y al mismo tiempo el plato sensor levanta el perno de control que se encuentra localizado en el centro del distribuidor y produce la descarga de combustible tan instantáneo como el movimiento del plato hacia los inyectores. Veamos en su interior cómo el perno de control se desplaza dentro del cilindro. Dentro del distribuidor de combustible, en la parte central se encuentra un cilindro donde se desplaza un perno de control. A la hora de que el perno de control sube, se produce la salida de combustible en iguales cantidades hacia los inyectores. El plato sensor se encuentra unido por medio de un brazo hacia el perno de control, de tal manera que los movimientos que registra el plato sensor los registra el perno de control. De esta manera, cualquier cambio que haya en el plato sensor
lo habrá en el perno de control. Cuando se abre el plato del estrangulador, se demanda entrar aire al múltiple de admisión y se arrastra el plato sensor para que éste se levante. Al levantarse el plato sensor, automáticamente se levanta también el perno de control y produce la descarga de combustible en el distribuidor hacia los inyectores. En el caso de que se realiza la prueba de volumen de los inyectores y no descarga ninguno de ellos, entonces es importante que desconectemos las líneas de los inyectores en el distribuidor y, activado el plato sensor, cuando se encuentra activada la bomba, ponemos en movimiento el plato sensor y observamos la descarga de combustible en las salidas del distribuidor. Si esta salida del combustible por el distribuidor es deficiente o escasa, esa es la razón por la cual los inyectores no descargan y se deberá reemplazar el distribuidor de combustible. Para finalizar, déjeme recordarle los instrumentos que usted deberá de adquirir para realizar las pruebas en los sistemas SIS. Usted deberá adquirir un Electronic Fuel Injector Tester o un probador de inyectores de combustible electrónico. Aunque el sistema SIS es de tipo mecánico y este no sirve para probar los inyectores, sí nos puede servir para probar la descarga de la válvula de arranque en frío, aunque su mayor uso lo daremos a conocer cuando se hagan las pruebas en los sistemas EFI o Electronic Fuel Injection, del tipo electrónico de inyección, pero también es necesario contar con uno de ellos para realizar las pruebas en el sistema SIS, a la válvula de arranque en frío. También asegúrese de contar con un voltímetro. El voltímetro le dará a conocer las lecturas de voltaje de la bomba de combustible, del warm-up regulator o regulador de la presión de control, el voltaje de la válvula auxiliar de aire, entre otros. Si la bomba de combustible no opera con eficiencia, una de sus causas puede ser el bajo voltaje que llega hasta ella. Y para asegurarse si esa es la causa del problema, asegúrese de medir el voltaje de la bomba de combustible por medio de un voltímetro. Otras funciones que aparecen en el multímetro son las del ómetro, para medir resistencias, las cuales las utilizaremos generalmente en los sistemas EFI también. Asegúrese de contar con el fuel gauge o medidor de presión de combustible, el cual se ha dado a conocer cuál es su instalación y su tipo. Los sistemas EFI requieren de un fuel gauge diferente, cosa que veremos en nuestras próximas clases, pero la válvula de paso en el fuel gauge es especialmente única para el sistema SIS. Por lo consiguiente, usted deberá contar con uno de ellos para realizar las pruebas de presión del sistema y de presión de control en frío y en caliente, así como para asegurarse de la presión de reposo en el sistema. El test light es de vital importancia para asegurarse de si las componentes eléctricas en el sistema SIS cuentan con corriente, o bien para activar el circuito de la bomba de combustible. Un imán es muy importante para activar al plato sensor, y esto no dañaría el mecanismo debido a que la presión sería menor a la hora de realizar la prueba de volumen de los inyectores. Y también deberá adquirir un juego de inyector tester light o lámparas de prueba para verificar corriente en las conexiones de la cold start valve, de la válvula auxiliar de aire, del regulador de la presión de control, entre otras. Y este mismo set usted podrá utilizar cuando analicemos las pruebas en los sistemas EFI. Si usted cuenta con cada una de estas partes o instrumentos de medida, no cabe la menor duda que el diagnóstico que dará a la hora de contar con problemas en algún sistema SIS podrá solucionarlos, podrá saber con exactitud de qué se trata o cuál es la componente defectuosa, o podrá reemplazar la que se encuentre defectuosa. Recuérdese que el costo de estas componentes, tanto de los instrumentos de medición, es bajo, pero sin embargo las componentes del sistema de inyección, el costo es mayor, es alto, y por lo consiguiente usted tiene que tener seguridad de reemplazar la componente que está defectuosa.
y no cambiar una componente en buenas condiciones, suponiendo que ésta se encuentre defectuosa. Cada una de las pruebas que se le han dado a conocer, usted deberá llevarlas a cabo de la misma forma como yo las he elaborado. Las pruebas, las presiones, las medidas que les he dado a conocer, usted tendrá que repasar las veces que sea necesario su video para poderlas memorizar y de esta manera llevarlas a la práctica y solucionar los problemas en su automóvil. Estamos frente a un automóvil de fabricación Volkswagen, el cual cuenta con un sistema de inyección continua o bien sistema mecánico de inyección, conocido básicamente como sistema K-G-Tronic. En él elaboraremos una serie de pruebas para asegurarnos que la presión del combustible en el sistema de inyección se encuentra dentro de lo especificado. Déjeme decirle que una de las pruebas a realizar será la presión del sistema y otra la presión de control. Una se diferencia de la otra debido a que la presión del sistema es controlada por el distribuidor de combustible, mientras que la presión de control es controlada, valga la redundancia, por medio del regulador de la presión de control o warm-up regulator. Recuerde que para considerar en buenas condiciones al regulador de la presión de control, es necesario que a la hora de realizar la prueba, el motor se encuentre primeramente frío. El motor frío, al realizar la prueba de presión de control, deberá obtenerse en el medidor de combustible una presión baja que no sobrepase las 2 bar, mientras que a la hora de poner a calentar el warm-up regulator, al conectarle su conexión eléctrica, deberá aumentar a 3.4 o 3.8 libras por pulgada cuadrada. De esta manera consideramos normal la función del warm-up regulator. Primeramente, asegúrese de conectar el fuel gauge en el sistema, el cual deberá ser conectado en la línea central del distribuidor de combustible. La línea que se ha desconectado del centro del distribuidor deberá conectarse en el otro extremo del fuel gauge en dirección de la válvula de paso. La válvula de paso es la clave para diferenciar las dos presiones que se deberán medir. Una, la presión del sistema, la cual deberá ser probada con la llave de paso cerrada, mientras que a la hora de medir la presión de control en frío y en caliente, la llave de paso deberá tener una posición abierta. Empecemos primeramente por la presión del sistema. Cerramos la llave de paso y observamos el fuel gauge o medidor de combustible a la hora de activar la bomba de combustible, la cual deberá ser colocado un puente en el relay de la bomba para activar el circuito de seguridad de la misma. La presión que se alcanza a observar es 4.7 bar. 4.7 bar. Déjeme recordarle que la presión normal para un sistema de inyección SIS, la presión del sistema deberá encontrarse de 4.5 a 5.2 bar. Por lo consiguiente, si ésta se encuentra en 4.7 bar, es una lectura normal. Y por lo consiguiente, se encuentra en buenas condiciones el distribuidor de combustible o la presión que se ejerce sobre el distribuidor. Si esta presión se encontrara abajo de lo especificado o arriba de lo especificado, recuerde que es necesario desmontarle o agregarle shims o roldanas o alzas al regulador de la presión del sistema localizado en el propio distribuidor. Sabiendo bien que está correcta la presión del sistema, ahora debemos de abrir la válvula de paso del fuel gauge. Dicha válvula desviará la presión de combustible hacia el warm-up regulator o regulador de la presión de control. Observamos en el medidor de combustible una lectura de 1.7 bar. 1.7 bar. Esto significa que se encuentra dentro de lo especificado o de lo normal, debido a que no debe de sobrepasar 2 bar la presión de control en frío. Para observar el aumento de la presión de control en caliente,
es necesario que se conecte el warm-up regulator o la conexión eléctrica en el warm-up regulator. Conectando el warm-up regulator, podemos observar el aumento en la presión de control, el cual deberá de aumentar de 3.4 a 3.8 para considerarlo normal. Veamos. Al medir la presión de control en caliente, es necesario que nosotros utilicemos una lámpara de prueba o inyector tester light para verificar en el conector del warm-up regulator si se abastece o alimenta de corriente eléctrica. Luego es necesario conectarlo en el regulador de la presión de control para que se caliente la bobina calefactora del warm-up regulator e inicie el aumento de la presión de control en caliente. Observemos el medidor. Lentamente, a medida que el motor va calentando, o al mismo ritmo que el motor calienta, también el warm-up regulator va aumentando la presión sobre el perno de control para evitar que hayan rebotes en el plato sensor y de esta manera la mezcla de combustible se pierda o sea más rica o más pobre. El aumento es gradual, lento, a medida de que el motor calienta. Estamos sobrepasando los 2 bar. Es únicamente la calefacción que se está adquiriendo por la corriente que está recibiendo el warm-up regulator, sumándole la del motor a la hora de que éste se encuentre en funcionamiento. La prueba se está realizando con el motor frío y apagado. Lo único que está haciendo que la presión de control aumente por medio del warm-up regulator es la corriente que alimenta al warm-up. La lectura deberá aumentar de 3.4 a 4 bar para considerar normal al regulador de la presión de control. Recuerde bien que a la hora de realizar la prueba de la presión de control deberá realizarse primeramente en frío y luego en caliente. Si el warm-up regulator cumple con estas dos funciones, de bajar la presión en frío y de subirla en caliente sobre el perno de control, se encuentra en buenas condiciones. Si solo se encontrara en buenas condiciones en frío e incorrecto en caliente, deberá de reemplazarse el warm-up regulator, así como si en frío es incorrecto y en caliente fuera correcto. Para dejarlo en uso es necesario que las dos presiones se encuentren normales. Observemos el medidor de combustible y el aumento es a 3.2 bar. De la misma forma como el motor calienta, aproximadamente 5 minutos es el tiempo de calentamiento en un motor para que éste alcance su presión de control en caliente y el funcionamiento pueda ejercerse normal en el funcionamiento del motor. Ya que la presión de control aumentó en el medidor de combustible, se considera normal la función del warm-up regulator.